Capítulo 26. Complot para matar a Jesús. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y deliberaron para prender a Jesús con engaño y matarlo. Pero decían: «No durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo». Unción en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba reclinado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron: «¿Para qué este despilfarro? Esto se podría haber vendido por mucho dinero y habérselo dado a los pobres». Jesús, dándose cuenta, les dijo: «¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho para prepararme para la sepultura. En verdad os digo, que donde quiera que se proclame este evangelio en el mundo entero, se contará también lo que ella ha hecho para memoria suya». Traición de Judas. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese momento buscaba una oportunidad para entregarlo. Preparación de la Pascua. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual?». Él respondió: «Id a la ciudad, a casa de cierto hombre, y decidle: el maestro dice: mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Institución de la Eucaristía. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me entregará». Ellos, muy entristecidos, comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?». Él respondió: «El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido». Judas, el que lo iba a entregar, preguntó: «¿Acaso soy yo, Rabí?». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: «Tomad, comed, este es mi cuerpo». Tomó luego una copa, dio gracias y se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Y después de cantar los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Anuncio de la negación de Pedro. Entonces Jesús les dijo: «Esta noche todos vosotros os escandalizaréis por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea». Pedro respondió: «Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo jamás me escandalizaré». Jesús le dijo: «En verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Pedro le dijo: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oración
en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse profundamente. Entonces les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Volvió donde los discípulos y los encontró dormidos y dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Se alejó por segunda vez y oró diciendo: «Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Volvió y los halló dormidos otra vez, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó y se alejó de nuevo, orando por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una gran muchedumbre con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una señal, diciendo: «Aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo». Al instante se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, Rabí», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, golpeó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada, a espada perecerán. ¿O crees que no puedo pedir a mi Padre que me mande más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder?». En ese momento, Jesús dijo a la multitud: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba en el templo a enseñar, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el Sanedrín. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver el desenlace. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que dijeron: «Este dijo que puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?». Y ellos respondieron: «Es reo de muerte».
Entonces le escupieron en el rostro y lo golpearon. Otros le dieron bofetadas diciendo: «¡Profecía, Cristo! ¿Quién te golpeó?». Negaciones de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este también estaba con Jesús el Nazareno». Y de nuevo lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente tú también eres de ellos, pues tu modo de hablar te delata». Entonces comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Jesús entregado a Pilato. Al amanecer, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Lo ataron, lo llevaron y lo entregaron al gobernador Pilato. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que había sido condenado, se arrepintió, devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, y dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos respondieron: «¿Qué nos importa? Allá tú». Arrojó las piezas de plata en el templo, se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: «No es lícito ponerlas en el tesoro, porque es precio de sangre». Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta hoy Campo de Sangre. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del que fue tasado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras era acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús es condenado. En la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, Pilato les dijo: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le envió un mensaje: No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y dieran muerte a Jesús. El gobernador tomó la palabra y les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: Sea crucificado. Pilato dijo: ¿Pero qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más fuerte: Sea crucificado. Viéndose Pilato que no conseguía nada, sino que aumentaba el tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y todo el pueblo respondió: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús lo entregó después de azotarlo para que fuera crucificado. Los soldados se burlan de Jesús.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron, le echaron un manto escarlata, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Camino al Calvario. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, y le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero, después de probarlo, no quiso beberlo. Crucifixión de Jesús. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos echando suertes, y se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». De igual modo, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, que lo libre ahora si lo ama, porque dijo: soy hijo de Dios». Lo mismo lo injuriaban también los bandidos crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hacia la hora 9ª, Jesús exclamó con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían: «Está llamando a Elías». Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús, dando otra vez un fuerte grito, expiró. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que con él custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que pasaban, se llenaron de temor y dijeron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Estaban ahí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. La guardia en el sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron juntos a Pilato y le dijeron: «Señor, recordamos que aquel impostor dijo, estando aún en vida: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero». Pilato les respondió: «Tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis». Ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
Capítulo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y he aquí que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, y id pronto a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí que os lo he dicho». Ellas se alejaron del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos, y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: «Salve». Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». El soborno a los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Y reunidos con los ancianos, deliberaron y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: «Decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y os libraremos de problemas». Ellos tomaron el dinero e hicieron según les habían instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran misión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».